Ha sido un titular recurrente en el día de hoy. De hecho, Juan Carlos Thanos, nuestro primer invitado, hacía referencia al punto. Recordemos que en el comunicado publicado por la Cancillería venezolana se lee que ninguna agresión, por grande que sea, doblegará la voluntad democrática de Venezuela a propósito del rechazo que hace el país a la extensión del decreto de emergencia de Estados Unidos. Dice el comunicado que el gobierno de Venezuela rechazó contundentemente la extensión del decreto de Estados Unidos de emergencia nacional, la cual fue declarada en 2015. El presidente Maduro hizo un llamado al Ejecutivo de la nación norteamericana a que desista de una vez por todas de esta absurda política llena de soberbia y condenada al fracaso. Vamos a conversar con Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, presidente del Movimiento Electoral del Pueblo, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, para escuchar su análisis y su posición con respecto a este tema. Diputado, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, qué grato saludarte. Saludos para ti, Eduardo, y a todos quienes habitualmente te escuchan en tu programa. Muchísimas gracias. Yo creo, diputado, que es bueno comenzar por una contextualización que retome en la memoria qué significa este decreto de emergencia de los Estados Unidos y qué significa en consecuencia la extensión que se acaba de hacer. Bueno, sí, efectivamente, mira, es algo de lo que ha sido consecuente, en lo que ha sido coherente la política del Departamento de Estado hacia Venezuela, ha sido justamente el ir manteniendo estas medidas o esta acción de considerar a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de Estado, ¿no? Hay que recordar que en marzo del año 2015, el entonces presidente Barack Obama de los Estados Unidos, firman una orden ejecutiva, tal como lo acabo de decir, declarando a Venezuela, declara primero una emergencia nacional en los Estados Unidos por considerar a nuestro país una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. En aquel momento esa orden ejecutiva era, en su inicio, acción contra algunos funcionarios del Estado venezolano y que, bueno, sabemos que en los últimos 8 años, luego de la gestión de la administración de Barack Obama, vino la gestión del presidente Donald Trump y, bueno, ahora la gestión de Joe Biden. Y hemos visto que, bueno, desde esa orden ejecutiva al momento tenemos más de 900, para ser exacto, 929 órdenes ejecutivas que, bueno, han venido afectando en todos los ámbitos a la República Bolivariana de Venezuela. No solamente el tema del aislamiento desde el punto de vista diplomático, sino también atacar, digamos, el corazón productivo de Venezuela. En este caso sería la industria petrolera, PDVSA, la venta de algunos productos fundamentales del país, como por ejemplo en este caso el oro venezolano, otros recursos importantes del país. Bueno, al punto que pudimos ver en un momento determinado que hasta el béisbol venezolano llegó a afectar, ¿no? Sí. Donde la Major League, las grandes ligas venezolanas incluso aplicaron algunas medidas para limitar la acción deportiva de algunos de estos beisbolistas en Venezuela, ¿no? Particularmente en dos equipos que estaban relacionados con, en teoría, ¿no?, con el gobierno venezolano, ¿no? Hago mención de esto para que veamos el ámbito amplio que venía en principio, desde el inicio, desde hace 8 años, de sancionar a algunos funcionarios venezolanos a quienes se les limitaba, se les quitaba la visa, se les limitaba la movilidad hacia los Estados Unidos desde ese inicio y, bueno, hasta el ámbito deportivo llegó a afectar a nuestro país, ¿no? Es decir, ha habido una coherencia entre los gobiernos, las diferentes administraciones, desde Barack Obama hasta ahora Joe Biden, que también ha recibido enormes presiones a lo interno, ¿no?, del gobierno. Ahora, Gilberto, disculpa la interrupción. Ajá. ¿Hay sorpresa alguna en esta extensión del decreto
Y en segundo lugar, ¿de qué dependería en el plano de las negociaciones posibles el desmontaje o la desactivación de este decreto? Mira, en lo personal a mí no me genera ninguna sorpresa, en lo absoluto. Si hay algo en lo que, como lo decía inicialmente, en lo que ha sido consecuente la administración del Departamento de Estado norteamericano ha sido en mantener esta política de sanción y de bloqueo hacia, en este caso, la República Bolivariana de Venezuela. Además, no es el único país que ha sido bloqueado en el mundo. Estamos hablando que son más de 30 países que están sufriendo esta forma ilegal, ¿no? Porque hay que siempre mencionar esta característica que violenta todas las líneas del derecho internacional público, la Carta incluso de las Naciones Unidas. Está bien claro, establecido por la Organización de las Naciones Unidas, que aquellos países que en un momento vayan a ser sancionados deben provenir este tipo de sanciones de la Comisión de Seguridad, pues de las Naciones Unidas. Es en este escenario donde varios países deben discutir este tipo de sanciones y ser aplicadas, ¿no? Y en este caso los países del mundo lo captan. En este caso es una acción unilateral, es el Departamento de Estado y bueno, las diferentes presiones que ha venido ejerciendo con varios países en Europa y en el mundo que han, de alguna forma, aplicado este tipo de acciones ilegales contra nuestro país. Así, en lo particular no me sorprende en lo absoluto. Ellos mencionan que ellos irían flexibilizando estas medidas en la medida que Venezuela, ojo, esto es el criterio que ellos han manifestado, que el Departamento de Estado ha manifestado, en la medida que Venezuela se encamine hacia la democracia. Lo que ellos mantienen y lo que ellos sostienen es que Venezuela dejó el camino democrático, que en Venezuela vivimos en un régimen dictatorial, etcétera, todo el cuento que ya nosotros conocemos, ¿no? Y que además es un criterio que se cae en un pleno proceso electoral donde vemos que la oposición venezolana está organizando sus elecciones, a sus primarias, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, y culpa esta otra interrupción, tú crees que lo que ocurra en estos procesos tan importantes que vienen, como el de las presidenciales, las parlamentarias, las regionales, las municipales, puede influir para un cambio de posición con respecto a esto de la amenaza a este decreto? Mira, yo no creo que vaya la finalidad, el objetivo final que persigue los Estados Unidos, en este caso el Departamento de Estado norteamericano, es que echar por tierra o darle fin al gobierno, un gobierno que le es incómodo a sus intereses, digamos, hegemónicos. Desde la visión personal que yo tengo, yo no creo que se pueden realizar elecciones. De hecho, se han realizado cuantos procesos electorales del año 2015. Pero diputado, esto no es vinculante con la decisión de mantener el bloqueo. ¿Esto va de la mano o puede haber un cambio en el manejo del tema del bloqueo sin que se toque este decreto? Mira, han intentado enviar algunos mensajes de una supuesta flexibilización de este bloqueo. Lo hemos visto con las acciones que se han realizado con la ExxonMobil en Venezuela. De hecho, recientemente un tanquero petrolero se llevó más de 500.000 barriles de petróleo venezolano, de crudo venezolano hacia las costas estadounidenses. Se han otorgado permisos para la explotación petrolera a algunos países, entre ellos a Trinidad y Tobago. Es decir, pero en lo concreto, porque inmediatamente luego de estas acciones hay una declaración del Departamento de Estado en las cuales mencionan que se mantiene el bloqueo. También estaba supeditado al tema de la mesa de diálogo que se realizó en México. Esa mesa de diálogo se mantuvo hasta el momento que la oposición dejó de cumplir su parte, ¿no? La parte del acuerdo que tenía que ver con el desbloqueo de 3.200 millones de dólares. En ese momento se retira el gobierno de la mesa de diálogo esperando que se cumplan los acuerdos de la mesa. Es decir, se ha continuado el diálogo, el gobierno sigue abierto al diálogo, se mantienen los procesos electorales en el país y no veo una acción contundente que envíe ese mensaje de que se piensa flexibilizar el bloqueo. Así que yo no creo que se vaya a flexibilizar. Yo creo que ellos tienen sus objetivos políticos bien claros. En este caso sería, bueno, lo han hecho con Cuba, más de 60 años de bloqueo
a Cuba, lo han hecho con otros países del mundo. Bueno. Yo no creo que vaya a flexibilizar. O sea, tenemos que acostumbrarnos y el mensaje sería que los venezolanos nos acostumbremos a ver en esta situación de dificultades oportunidades y seguir avanzando en ese plan que yo creo que es bien acertado de hacer que Venezuela deje de depender de la renta petrolera. Bueno. Venezuela es un país de grandes potencialidades. Si seguimos avanzando en ese camino, yo creo que va a ser muy positivo para el país. Diputado, gracias por su análisis. Hasta pronto. Saludos, Álvaro. Gilberto Jiménez Prieto, internacionalista, presidente del MEP, diputado a la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior. Sigan allí. Esto es publicidad. Hoy quiero hacerles una pregunta. ¿En manos de quién